Muchas gracias a mi hermano Yair por su presentación. Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Amados hermanos, tengan la bondad de sentarse para que comencemos con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Como lo mencionaba nuestro hermano Yair, comenzamos con un nuevo cuadernito, y aquellos hermanos que aún falten que tengan un cuadernito en sus manos, recordemos que en la parte de enfrente aún tenemos algunos cuadernitos restantes, que tengamos este estudio, este material, nos va a servir de mucho a lo largo de estos meses que vamos a estudiar. La violencia, ese es el título que lleva este trimestre, la violencia no es bíblica, y me gustaría que leyéramos, que pudiéramos desde nuestros lugares leer el prólogo que tenemos de este cuadernito, mis hermanos, para que podamos tener en cuenta, como otros muchos trimestres, cuál es el objetivo general de todas estas escuelas que vamos a estar estudiando. Dice así el prólogo del cuaderno de este trimestre, mis hermanos: la violencia no es bíblica. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En este trimestre abordaremos un tema difícil, no por su complejidad en su exposición, sino porque la iglesia se ha visto afectada por este mal. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y aún los varones de la iglesia han sufrido de violencia en algún momento de su vida. Por esta y otras razones, la Administración General de la Iglesia, en conjunto con el Departamento de Literatura, decidieron encargar a hermanos expertos en este tema la elaboración de estas lecciones, considerando siempre el principio básico que nos señala la palabra de Dios, que todo sea para la edificación de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. Se tratarán conceptos generales sobre la violencia, estableciendo que nuestro Dios no propicia ni le agradan los actos violentos, y que estos son producto de la intolerancia humana y la desobediencia a los mandamientos de Dios. El uso intencional de la violencia propicia un mal que perjudica a la sociedad actual, y así se puede explicar los diferentes escenarios lamentables que vivimos. Por ejemplo, los secuestros, robos, asesinatos, acoso escolar, violencia intrafamiliar y la pérdida de fe en la iglesia, cumpliéndose lo que indicó el Rabí de Galilea: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, 12. Es nuestro deseo que estos temas ayuden a quienes pudieran estar sufriendo o ejerciendo violencia aún sin saberlo, que encuentren el consejo o la motivación para librarse de estas situaciones que los encadenan y hacen sufrir, que pueda cumplirse en ellos la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 133 y 134: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Amados hermanos, este es el objetivo de manera general que tenemos en este trimestre. Creo que es sumamente importante que aceptemos, que podamos reconocer que no solamente en el mundo actual, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad, vivimos en un mundo pues que ciertamente está en medio de la violencia, que de una manera directa o indirecta hemos participado, hemos sido, dice aquí, que ejercido o sufriendo violencia. Sabemos lo que significa, y por eso es importante que podamos estudiarlo, mis hermanos. Por el otro lado también, y lo más importante, es que podamos tomar la palabra de nuestro Dios para entender qué es lo que realmente nos dice acerca de la violencia. Creo que es muy importante que consideremos lo que dice el segundo párrafo de este prólogo, que Dios realmente no propicia ni le agrada ningún acto de violencia. La violencia es importante que la tengamos en cuenta porque cubre un ámbito social, realmente está en todas las esferas de la sociedad, en todas las actividades del hombre, se encuentra en todas las edades, mis hermanos, desde los más pequeños hasta los más viejos. Lo vamos a ver a lo largo de algunas de las escuelas, los títulos que encontramos. También es importante que nosotros, como parte de la iglesia, podamos identificar los límites, en qué momento estamos actuando con violencia en nuestro día a día, a veces incluso de manera prácticamente inconsciente, mis hermanos. Y también aceptar que a veces se ha convertido en un tema pues estigmatizado, del que pensamos que por no hablar de él se va a evitar que exista en nuestras vidas. También es importante que se pueda hablar de él, que podamos identificarlo correctamente, y de esta manera que podamos pues aumentar nuestra conciencia, mis hermanos, que podamos identificar aquellas áreas de nuestra vida en las que quizás no estamos haciendo de la mejor manera de acuerdo al consejo de nuestro Dios, y por supuesto que esto sea, como dice el cuaderno, para la edificación de la iglesia.
Y vamos a pasar ahora sí a la primera lección que tenemos de este cuaderno, que lleva el mismo título, que es La violencia no es bíblica. Pasemos, mis hermanos, a el objetivo que tenemos para esta escuela sabática. Por supuesto, es ante todo tener una introducción general a varios temas que se van a tratar a lo largo de este trimestre. Dice así: comprender que la violencia es un acto que no agrada a Dios y que la Escritura no la justifica ni permite los actos violentos, por lo cual se debe identificar y erradicar de nuestras vidas para poder vivir en paz con todos. Hermanos, creo que es importante justamente que nunca perdamos de vista este objetivo a lo largo de esta escuela sabática en estos momentos, porque va a ser importante y lo vamos a estar retomando a lo largo de muchas otras escuelas. Dice primeramente que vamos a ver ejemplos en la Escritura de cómo Dios mira la violencia debajo del cielo, de ejemplos que sí encontramos en historias bíblicas que existe la violencia, pero ¿qué es lo que intenta Dios con la humanidad? Desde los tiempos antiguos Dios intentó primeramente evitar que se diera la violencia, ese era el plan original de nuestro Dios, y una vez que ya se da, porque lo sabemos que se da la violencia, lo que intenta Dios es disminuir o erradicar esa violencia que existe entre el hombre. También encontramos una dicotomía, dos elementos, hermanos, que mientras que Dios está intentando por un lado evitar la violencia, el hombre constantemente parece que se acerca más y más y más a la violencia. Empieza a haber una escalada de violencia a lo largo de los libros de la Escritura y justamente vamos avanzando y avanzando y vemos cómo el corazón del hombre empieza a resfriarse más y todo está justamente conforme se va alejando del corazón del conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos. Y lo más importante al final del día es que podamos identificar, dice el objetivo, que podamos ver la manera de erradicarla, de quitar esta violencia en todas sus manifestaciones de nuestras vidas. Y algo que me pareció muy interesante del objetivo que menciona esta escuela sabática es que dice que es para poder vivir en paz con todos. Yo creo que no es una coincidencia que aparezca esta palabra, mis hermanos. La paz es definitivamente ese valor, es ese fruto del Espíritu que está en contraste por completo de la violencia. Cuando llegamos a encontrar paz en nuestras vidas es porque justamente estamos llevando nuestra vida de acuerdo al objetivo, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Tenemos también una lectura bíblica en Romanos capítulo 1. Les pido a mis hermanos que podamos abrir nuestras escrituras en Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 28 al 32, mis hermanos. Les pido que podamos cambiar nuestra posición para que leamos juntos el libro de Romanos en su capítulo número 1, versículos 28 al 32. Nuestra lectura bíblica. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Daremos lectura juntos a una sola voz, los versículos 28 al 32. Si nos encontramos ahí, mis hermanos, vamos a dar lectura a una sola voz. Dice así: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios que los hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Esta es la lectura bíblica que tenemos en esta mañana. Me tomé la libertad de también traerlo en otra versión que también nos brinda información adicional, que nos brinda realmente el contexto completo de lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Dice así en la Nueva Versión Internacional, esta misma lectura bíblica del 28 al 32. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia.
Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. Dice así esta versión, mis hermanos. Me gustaría que resaltáramos dos partes importantes. Lo primero que dice el apóstol Pablo es el origen de toda esta serie de cosas que nos está describiendo. ¿Qué dice al inicio del versículo 28, mis hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo señala como el origen de estas depravaciones o de estos males? Justamente dice, no les pareció tener a Dios en su noticia. Dice la versión internacional, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo señala justamente como el alejamiento, el que no pensemos que vale la pena, el no querer tener a Dios en nuestra vida, en nuestra noticia, no querer saber de nada, absolutamente nada de Él, es el origen de muchas de las depravaciones que menciona aquí el apóstol Pablo. Tiene una condenación muy fuerte porque aparte de que no es muy explícito con todas las cosas que llega a provocar, llega un momento en el que tanto en nuestra versión como la versión que acabo de leer, mis hermanos, dice que estas personas eventualmente cuando uno se empieza a alejar de Dios, se convierte en un aborrecedor de Dios. Dice aquí en la otra versión que se convierte en enemigo de Dios. Eso es una consecuencia natural cuando realmente en nuestro corazón no se encuentra el poder acercarnos a Dios. Dice, y existen muchos ejemplos, pero entre ellos a veces hay un reto, hermanos. Dice que son aquellas personas que se rebelan contra sus padres, aquellos que son insensatos, desleales, insensibles. Y sobre todo, hermanos, lo que dice es que todos ellos tienen conocimiento, saben de alguna manera que lo que están haciendo está mal y sin embargo deciden seguirlo haciendo y aún más dice al final de esta lectura bíblica que consienten a aquellos que lo hacen, ellos incluso lo incitan de alguna manera. Me llama también mucho la atención una de las partes que dice en nuestra versión, que son ingeniosos con el mal, dice la nueva versión internacional, que se ingenian maldades. Cuando llegamos a alejarnos de Dios, incluso en nuestro tiempo, llegamos a tener en nuestro corazón el ingeniarnos nuevas formas de hacer el mal. El apóstol Pablo es muy explícito en esta lectura bíblica, mis hermanos, con respecto a lo importante que es jamás llegar a pensar que no vale la pena conocer a Dios, que no vale la pena pasar un momento con Él, abrir la Escritura y poder entender cuál es el consejo divino. También mi pregunta aquí, hermanos, porque el apóstol Pablo condena fuertemente a aquellos que conocen, pues, que están haciendo lo incorrecto, es, ¿solamente entonces aplica para aquellos que conocen la Escritura? Porque aquí el apóstol Pablo sí ciertamente menciona que, pues, ellos conocen, saben perfectamente que esto es incorrecto. ¿Pero aplicará únicamente para aquellos que han conocido la Escritura? No, hermanos. Vamos a leer un poco más adelante lo que dice Romanos 2. Un poco más adelante el apóstol Pablo justamente menciona esto en el capítulo 2 de esta epístola. Dice el versículo 14 de Romanos 2. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Amén. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que sí existe una ley natural escrita en los corazones del hombre. Por eso es que tenemos esa voz, esa conciencia, hermanos, dentro de nosotros, que incluso sin conocer a detalle las Escrituras, podemos entender cuando estamos haciendo una situación. Y particularmente hablando de la violencia, es algo que es muy notorio. La violencia tiene consecuencias prácticamente inmediatas y también a largo plazo. Es muy difícil que podamos llegar a ignorar que cuando se está practicando un acto de violencia. Entonces, hermanos, definitivamente no es solamente aplicables a aquellos que tienen las Escrituras, pero lo que sí es cierto es que una vez que conocemos estas leyes, estos preceptos, tenemos una responsabilidad aún más grande para poder enseñarla, no solamente en la palabra y
entregando, por ejemplo, una escritura, sino que con nuestras obras, nuestras palabras, podamos ser una influencia positiva para los demás. Eso es algo importante con respecto a nuestra lectura bíblica. Tenemos también un versículo para memorizar, mis hermanos. Pido a la congregación, a aquellos que hayan tenido esta oportunidad de memorizar el Salmo 119, 134, que puedan ponerse de pie. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta este momento. Primeramente, mis hermanos de mi lado derecho, posteriormente mis hermanos de mi lado izquierdo en la parte de abajo y después pasamos a la parte de arriba. Comenzamos con mi hermana Teolinka. Gracias. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, versículo 134. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119 y 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmos 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, versículo 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tu mandamiento. Salmos 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmos 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, versículo 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, verso 134. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos de la parte de abajo. Mi hermano Prócoro se dirige también arriba, mis hermanos, aquellos que han tenido esta oportunidad, que también puedan ponerse de pie. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén.
Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 134. Amén. Amén. Creo que son todos. Mi hermano Prócoro, si puede permanecer en la parte de arriba para que comencemos también con la lectura de este material exegético. Veo a mi hermana Isabel que se acaba de poner de pie. Así que vamos a comenzar, hermanos, a estudiar también esta escuela sabática. Tiene en esencia 4 párrafos. El segundo párrafo tiene otros párrafos que lo dividen. Entonces vamos a empezar leyendo el primer párrafo. Adelante, mi hermana Isabel. Gracias, hermano. Para poder abordar y comprender el tema de la violencia, es necesario definir de manera concreta qué es la violencia y cuáles son sus diferentes formas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Como se puede apreciar, la violencia es el uso de la fuerza y el poder sobre otro con el objetivo de causarle daño. Esta definición es muy similar a la que Salomón describe. Y tórneme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Eclesiastés 4:1. Amén. No en vano Job menciona al respecto, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Job 6:23. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana Isabel, por este primer párrafo. Entonces, hermanos, encontramos primeramente la definición que se da aquí en el cuaderno, que es de la Organización Mundial de la Salud. Es bueno que podamos ver exactamente cómo se define, porque creo que es bastante amplia la definición. Y me gustaría, si mis hermanos en cabina me pueden apoyar a poner la primera diapositiva que tenemos de este material que preparamos para la escuela sabática, que podamos encontrar 3 claves de esta definición que se nos da de la violencia, y creo que sobre todo son cosas que definen en sí mismas a la violencia. Primeramente, hermanos, saber que generalmente la violencia se utiliza como un medio. En sí misma no suele tener un objetivo, sino que hay un objetivo detrás de usar la violencia y se utiliza como un medio para conseguir un objetivo. Lo vamos a ver también un poco más adelante a través de los 5 tipos de violencia que nos describe esta escuela sabática. Dice la primera parte de la definición que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder. ¿A qué se refiere con deliberado, mis hermanos? Por ahí escuché de voluntad, dice mi hermano Ricardo. Justamente deliberado es importantísimo que tengamos en cuenta cómo es la violencia. Es algo deliberado, es algo que tenemos que tomar, es una decisión que tomamos consciente, que sabemos que de muchas maneras qué estamos haciendo, y eso es la primera característica de la violencia, que tenemos que tomar una decisión y esto es deliberado. Otra segunda característica, mis hermanos, está relacionada con los sujetos, aquellos a los que se puede ejercer la violencia. Dice aquí que existen muchos sujetos, puede ser contra uno mismo, y a veces es algo que dejamos de tomar en cuenta. Dice que puede ser contra otra persona en particular, uno de los más comunes, y también algo que puede ser de mucho daño, que puede ser hacia un grupo o una comunidad entera. Entonces la violencia puede incluir una gran cantidad de sujetos, y nunca olvidemos, hermanos, que también puede incluirnos a nosotros mismos, y es algo que debemos tomar en cuenta para que también identifiquemos si es que hemos ejercido violencia contra nuestra misma persona y que también es incorrecto que lo hagamos. Dice también una tercera clave, hermanos, es que la violencia tiene consecuencias.
Es el uso de esta fuerza física o el poder, y al final encontramos que causa o tenga muchas posibilidades de causar, es decir, que a veces la intención es suficiente, incluso aunque no se cause el daño, si ejercemos este tipo de acciones, pues ya existe una probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, la tercera característica de la violencia, hermanos, es que tiene consecuencias en general terribles, y es otra cosa que nosotros mismos notamos de lo que leíamos en Romanos 2, que cuando vemos esas consecuencias en nuestros actos, creo que es difícil que podamos nosotros mismos ignorar y decir que no estamos ejerciendo algún tipo de violencia. Eso es algo, hermanos, que me gustaría que contempláramos, y de acuerdo al objetivo que tenemos en esta escuela sabática, entender que esta no es la manera de Dios, que esta no es la manera en la que Dios nos invita a vivir nuestras vidas. Por el otro lado, yo considero que la violencia y todas las consecuencias que tiene es la manera en la que el mundo ha decidido actuar, siempre en contraste con lo que Dios nos manda a hacer, mis hermanos. Esa es la primera parte que encontramos en este párrafo. Tenemos dos ejemplos aquí en nuestro primer párrafo. Vemos Eclesiastés 4:1, es importante que lo tomemos en cuenta, porque lo que está diciendo el predicador aquí es que nota cómo debajo del sol siempre van a existir estos actos de violencia, cómo de alguna manera pareciera que es una conducta natural al hombre y que pareciera hasta cierto punto que es inevitable. Eso es algo que lo dice con un poco de resignación, pues el predicador habla de lágrimas de los oprimidos que no tienen consuelo, y también dice que está la fuerza en manos de los opresores. También Job lo dice de esta manera, que él busca esta redención del poder de los violentos. Hermanos, la primera invitación, por supuesto, es a que tomemos en cuenta que para que exista una situación de opresor y oprimido, se tiene que actuar siempre de manera deliberada y existe una consecuencia muy grande. Mi hermana Teolinka tiene una participación. Le voy a pedir a mi hermano Prócoro que nos pueda apoyar a acercarse a ella para que pueda dar su comentario. No, aquí en la parte de abajo, mi hermana Teo. ¿Pasa vos, hermano? Pasa vos. Pues este es un tema muy interesante. De verdad agradezco a quienes realizan este material por haber escogido el tema de la violencia. Y justamente le interrumpo para comentar que es muy importante lo que usted ha comentado sobre la cuestión humana, la violencia, ¿no? Pero desde el punto de vista social. La violencia se presenta cuando hay poder, ya lo leímos en la definición de violencia, y este poder lamentablemente determina la gran mayoría de las relaciones humanas que hay en esta sociedad. Y durante toda la historia de la humanidad lo ha definido el poder. Por lo tanto, cuando se ejerce violencia es que hay una relación de poder, una relación de quien somete y quien es sometido. No quisiera generalizar, pero la mayoría de las veces es así. Y el problema se presenta cuando hay una relación de poder o de jerarquía entre iguales, como podría ser aquí en la iglesia, todos somos hermanos, aquí en la congregación, los que estamos aquí sentados, de pronto hay relaciones de poder sin que nosotros lo sepamos, ¿no? ¿Y qué es lo que impulsa a la sociedad a ejercer esta violencia en estas relaciones de poder? Muchas veces es el impulso de muerte, no el de la vida. Dice el profeta Ezequiel que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos estemos vivos. Entonces, cuando nosotros ejercemos esta violencia contra el otro, contra el prójimo, lo que nos está motivando, nos está llevando es esta pulsión de muerte, no la pulsión de la vida. Y nuestro Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Yo creo, y ahí sí voy a comentar un poquito sobre el título, que la violencia sí se puede encontrar en la Biblia. No es como que tengamos un libro lleno de oraciones de paz y pacificadoras, no, eso no es la Biblia. Sí encontramos violencia en la Biblia, sin embargo, todo depende de cómo leemos la Biblia. Porque si lo que leemos en la Biblia está guiado por la muerte, entonces vamos a tomar versículos en donde encontramos violencia y decimos, aquí lo dice en la Biblia,
Aquí lo dice y yo lo puedo hacer porque la Biblia lo dice, ¿no? En cambio, si lo que nos motiva a leer la Escritura es la vida, nuestro Dios, el Espíritu, cuando vemos estos pasajes en donde encontramos violencia, pues no nos sentimos identificados y decimos, esto no lo tenemos que hacer. Yo creo que esta escuela nos invita a reflexionar cómo leemos la Escritura, porque la violencia sí está, ahí la encontramos, y hay muchos pasajes muy violentos y sangrientos, pero ¿cómo lo leemos? Lo leemos y decimos, sí, esto me gusta, esto me identifica, o lo leemos y decimos, no, esto no es lo que tenemos que hacer, esto es contrario al deseo de nuestro Dios. Gracias. Gracias, hermana. También mi hermana Margarita tiene una participación en la parte de atrás para que también comentemos algo que de hecho estaba parte del flujo de esta escuela sabática. Sí, hermano, yo a lo mejor por ignorancia, a lo mejor mi comentario no sé si sea así, pero dice la violencia no es bíblica, no nos dice que no se encuentre en la Biblia, nos está diciendo que la violencia bíblicamente no se nos enseña la paz, se nos enseña el amor, que encontremos, sí, posiblemente encontraremos historias de aquellos desobedientes, pero bíblicamente no nos enseñan a que seamos así. Y mi pregunta está hablando de una violencia de dos maneras, la que es que ya la estás pensando en dar la violencia para hacer daño, y hay una violencia que ignoras que es violencia, el trato de padres a hijos. Yo duré pues muchos años con esa violencia sin darme cuenta, por la necesidad quizá del hogar. Sí, mis papás se separaron y a mí a la edad de 12 años me dieron la responsabilidad de una mamá y se me exigía y se me lastimaba. Pero yo, analizando esto, ¿qué clase de violencia es esta? Porque los padres no nos damos cuenta cuando estamos violentando a nuestros hijos, o viceversa. Los hijos, por defendernos, no nos damos cuenta que estamos violentando a nuestros padres. Entonces, yo quisiera ver qué clase de violencia es esta, porque aquí se nos está hablando de una que es de poder, que ya es premeditada, y hay otra que es, no sé si se le puede llamar inconsciente, ignorante, o por simplemente autoridad, o a lo mejor porque ignoramos por nuestra responsabilidad de padres o de los hijos. Muchas gracias, hermana Margarita. Fíjense, hermanos, cuando yo leía la introducción, el prólogo de este trimestre, dice el segundo párrafo, que es un tema difícil, ciertamente. Dice que no por su complejidad en la exposición, sino porque la Iglesia se ha visto afectada por este mal. En ese sentido, yo creo que ciertamente tanto por el hecho de que la Iglesia se ha visto afectada, pero también ciertamente por su exposición misma llega a ser muy complejo. Ahorita lo acaba de mencionar mi hermana Margarita. Hay situaciones en que es difícil definir los límites entre un comportamiento que incluya o no incluya la violencia. La invitación, por supuesto, hermanos, es que en esta escuela sabática, que es la primera de las que vamos a estudiar, podamos comenzar a levantar una conciencia, que podamos entender, como dice también Job, leíamos en nuestra lectura previa a la ley, que si existe alguna situación que estuvimos haciendo mal, que nuestro Dios nos pueda abrir estos ojos. Yo creo que al final del día eso es lo más importante. Ninguno de nosotros quizás sea perfecto, pero estamos buscando esa perfección, y el hecho de estar constantemente buscándola seguramente tiene que mostrar esos frutos eventualmente en nuestras vidas. También conforme a lo que comentaba nuestra hermana Teolinka, y es algo que es importante que delimitemos claramente, hermanos, justamente en la Biblia, en la Escritura, vamos a encontrar indiscutiblemente, inevitablemente, pues violencia. Encontramos actos, encontramos sucesos, instancias de violencia, justamente, incluso a veces podemos pensar que de manera recurrente. Yo creo que es cierto, pero justamente también, como dice mi hermana Margarita, son ejemplos que nos da la Escritura de diferentes formas en las que el hombre se ha alejado de Dios. Yo quisiera que viéramos justo dos ejemplos, dice aquí Eclesiastés 4 y Job 6, pero encontramos muchos ejemplos desde el inicio de la humanidad misma. Abramos nuestras escrituras, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 12, y voy a mencionar algunos versículos rápidamente, únicamente en Génesis, en el primer libro de la Escritura,
y encontramos de manera incluso implícita. Si nosotros buscamos quizás la palabra violencia no la encontraremos, pero podemos encontrar algunos ejemplos de cómo se llega a presentar. Tenemos aquí la historia de Adán y Eva, y en el versículo 12 dice así: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y quisiera que nada más leyéramos esto, hermanos, porque conocemos la historia. Hace también unas semanas teníamos este estudio sobre cómo Adán utiliza esta oportunidad que le da Dios para hablar, para manifestar quizás incluso lo que él acababa de hacer, y utiliza esta oportunidad de una manera incorrecta para inculpar a una persona que, si bien pudo haberlo invitado, realmente no era la culpable de que él haya cometido esta situación. Encontramos desde lo más antiguo algo incorrecto, hermanos, pero no porque Dios se lo haya enseñado así a Adán, sino que sale justamente, dice nuestra hermana Teolinka, a veces de la percepción de la muerte, a veces de la percepción del castigo, de la percepción de que hicimos algo de manera incorrecta y tratamos de excusarnos, llega también el ejercer esta influencia que tenemos. Dice un poco más adelante, Génesis 4, hermanos, una historia que conocemos perfectamente en su versículo número 6. Quisiera que leyéramos en esta ocasión, sí, con mucho detalle, dónde es que inicia la violencia en la mayoría de los casos. Dice así el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Algo que solamente Dios sabía sobre el corazón de Caín. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Hermanos, ¿dónde comenzó la violencia en este caso con Caín? Porque se lo dice Dios, e incluso le dice, si tú te sobrepones, tú puedes vencerlo, no tiene que ser así. Y Dios le dice el consejo directamente. Pero ¿dónde empieza? Desde el versículo 6, ¿dónde empieza, digamos, esta situación de violencia en el caso de Caín y Abel? En su corazón, precisamente. Desde mucho antes ya lo había premeditado. Estaba en su mente que por la envidia, que en este caso viene de la mano con otro sentimiento que es la envidia, que ya tiene en mente matar a su propio hermano. Génesis capítulo 6, hermanos, un poco más adelante, son historias de este primer libro, para que veamos cómo desde el inicio la humanidad ha buscado desgraciadamente alejarse de Dios. Capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Inicios también de la humanidad, hermanos, y nuestro corazón, el corazón humano ya estaba pensando en esta maldad. Un último ejemplo lo encontramos en Génesis 34, no son los únicos, hermanos, pero sí es importante que tengamos en cuenta que tan solo en el primer libro de la Escritura hay, por supuesto, indicios de historias que incluyen la violencia, siempre como el desvío del camino del hombre, del consejo de Dios. No lo vamos a leer, hermanos, completo, pero vamos a ver los primeros 3 versículos, una historia que de hecho estudiamos el trimestre pasado. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había esta parida a Jacob, a ver las hijas del país. Y viola Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echóse con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Amén. Vemos un ejemplo de violencia también, hermanos, en este primer libro de las Escrituras. En este caso en particular, pues no era alguien que perteneciera al pueblo, era alguien del pueblo de Siquem, pero encontramos indicios de nuevo de la violencia y sabemos cuál es la escalada que existe después con Leví y Simeón. Ellos sí eran hijos de Jacob, tenían pues una indicación muy, muy concreta sobre que no era correcto y aún así se escala la violencia, hermanos. De nuevo, el consejo no es que hagamos eso ni que lo sigamos, sino que lo veamos como un ejemplo. En todos estos ejemplos, al final, en alguna parte de la historia, se muestra el descontento de Dios, se muestra el consejo de cómo Dios no ve con agrado todas estas circunstancias y por el contrario, llega a aborrecer a las personas, a los sujetos involucrados en actos como estos.
Entonces, que tengamos en cuenta, hermanos, que sí existen episodios distintos de violencia, pero el objetivo siempre sea, como también se comentó, que podamos leerlos justamente con la lente que quiere Dios que lo leamos, como un ejemplo, como una exhortación para evitar caer en ese tipo de situaciones. Vamos a pasar al párrafo número 2, mis hermanos. Pido también a algún hermano, mi hermana Gloria en la parte de atrás, levanta su mano, si nos puede apoyar a leer el párrafo número 2, únicamente el párrafo, hermana. Todavía vamos a esperar para leer los párrafos siguientes que nos hablan de los distintos tipos de violencia. Dice, para que se efectúen actos violentos, se requiere que exista un opresor, esto es, alguien que ejerza fuerza física o haga uso del poder que ostenta con la finalidad de dañar o imponerse sobre alguien, quien por lo general siempre será un desvalido y o el más vulnerable, pues pocas veces el opresor se expondrá contra alguien de mayor fuerza o que tenga más poder que él. En el mundo esto es una situación muy común, tanto que Jesús comenta, ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Marcos 10:42. El problema fundamental no es el ejercicio del poder o liderazgo, sino la manera de utilizarlo, mismo que la mayoría no usa para hacer un servicio a los demás, sino buscando un beneficio personal, sin importar perjudicar o dañar a los demás. ¿Hasta ahí? Sí, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Gracias por esta lectura del segundo párrafo. Mis hermanos en cabina, si me pudieran apoyar a poner la siguiente diapositiva para que podamos primeramente concluir con lo que veíamos en el primer párrafo sobre la violencia y sus orígenes en el corazón del hombre. Solamente que podamos concluir con esto que platicábamos hace unos momentos y podamos pasar también a lo que dice el párrafo número 2, que también es interesante que podamos desmenuzar cómo es que se presenta la violencia como un uso incorrecto de los recursos y las bendiciones que nuestro Dios nos da. Bueno, hermanos, vamos a estudiar lo que dice el párrafo número 2. Dice al principio que para que existan estos actos violentos se requiere que exista un opresor, y dice que también que sea alguien que ejerza la fuerza física y generalmente como un desvalido. Puede ser en todos los casos, hermanos, pero realmente pues existe en general esta figura de un opresor, mis hermanos. Yo quisiera que alguien me apoyara a leer el libro de Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Mi hermano Andrés nos va a apoyar en Primero de Crónicas 29:15. Muchas gracias, hermano. Primeras Crónicas 29:15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra y no dan esperanza. Sí, muchas gracias, hermano Andrés. Lo que dice aquí entonces es una oración de David, pero dice que realmente nosotros en la tierra, hermanos, realmente no tenemos pues nada. Al final lo que nos da Dios es la capacidad, al menos durante el tiempo en que estamos aquí, de tomar las decisiones, de usar los recursos que Él mismo nos está dando para bien o para mal. Y esa decisión en última instancia recae únicamente en cada uno de nosotros. La figura que ejerce un opresor siempre se da como una forma de utilizar mal la influencia, la posesión relativa que tiene una persona sobre otra persona o grupo de personas. Lo mencionaba también nuestra hermana Teo, que a veces existen estas posiciones de poder en la que existe alguien que incluso de manera implícita no se sabe y ni siquiera existe un título, pero tiene esa posición de poder y ejerce un tipo de violencia. Desgraciadamente a veces esa persona puede ser cercana, puede ser un amigo, puede ser incluso la pareja, que ejerza esta situación de violencia aprovechándose de la influencia, de la posición de poder que tiene sobre la otra persona.
Esto, hermanos, yo lo considero, como veíamos en Crónicas, como un mal uso de las bendiciones que Dios nos da. Dios nos da abundancia, nos puede dar toda serie de dones y de bendiciones, y nosotros, insisto, podemos usarlos para la bendición, para ejercer un liderazgo efectivo, y en el otro lado, en el contraste, está el ejercer pues violencia sobre otra persona con este poder que se nos da. Vamos ahora sí a la siguiente diapositiva, mis hermanos en cabina me pueden apoyar, justamente con respecto al párrafo número 2, que la violencia, hermanos, siempre incluye el mal uso de las bendiciones de nuestro Dios. Veamos que en Crónicas solamente tenemos estas cosas que Dios nos da y tenemos el camino de utilizarlas para bien o para mal, mis hermanos. Desgraciadamente la historia de la humanidad ha revelado justamente el contraste de la voluntad de nuestro Dios, que ha utilizado incorrectamente los recursos que Dios le da, y también dice al final que el problema fundamental en esto no significa que no pueda existir el liderazgo, no puedan existir posiciones o jerarquías. Eso es importante, porque el ser humano en sí mismo requiere de las jerarquías, requiere de las posiciones para poder colaborar de manera efectiva. Pero lo que pasa, hermanos, es que debe usarse para un liderazgo eficaz y sobre todo que brinde paz, que brinde pues algo que nuestro Dios realmente indique. ¿En dónde, hermanos, encontramos estos ejemplos de personajes en la Escritura que ejercieron liderazgo, que tuvieron una posición de poder y que Dios mismo se las concedió, pero que no lo usaron para mal, sino que por el contrario, brindaron prosperidad a la sociedad y a aquellos que lo rodeaban? ¿Algún ejemplo, un hermano que lo tenga en mente? José justamente fue una persona que llega a tener un poder, a tener una posición, dice que más abajo nada más del faraón, pero no había nadie que tuviera más autoridad que él. Era una persona que tenía autoridad. ¿Y qué hizo con ella? Al final da bendición incluso a aquellos que estaban fuera de Egipto. ¿Algún otro ejemplo, mis hermanos? Moisés, otro grande ejemplo, que tiene un liderazgo eficaz porque tiene autoridad y Dios se la da. En Números 2 encontramos cómo dice que era un profeta como no iba a haber otro. Y aún así lo que dice Moisés es: voy a ejercerlo con humildad. También lo dice Números, que no había alguien tan manso como él en la tierra. Ejerce liderazgo no aprovechándose de sus facultades, porque al contrario, pareciera que el pueblo era quien se aprovechaba de esa mansedumbre para constantemente tentarlo a él y a Dios, que era quien representaba en ese momento para el pueblo. Y también dice que llega a delegar su liderazgo, agarra y toma a diferentes miembros de la congregación de Israel y los pone también en una posición de liderazgo, ejerce un liderazgo eficaz. ¿Algún otro ejemplo, mis hermanos, que tengan en mente? Daniel, por ahí he mencionado, también mi hermana Margarita decía uno. El rey Salomón llega a ser rey, tiene muchas riquezas, prosperidad, y lo que hace es que lo invierte mucho de ello en la casa del Señor. Hace una obra excelente de acuerdo a lo que también se había mandado. No escatima con la abundancia que le había dado para dársela a Dios. Es algo importante que tengamos en cuenta. A veces tenemos mucha abundancia y no ponemos el esmero que merece todas las cosas de nuestro Dios, y al final del día esa abundancia pues viene únicamente de nuestro Dios. Qué bueno que tengamos en cuenta de esta manera justamente ejemplos de todos aquellos que tuvieron un liderazgo eficaz, y ver que el hecho de que tengamos una posición de poder, una posición de liderazgo, no significa que tengamos que oprimir a aquellos que nos rodean, o aquellos que estén quizás subordinados a nuestro liderazgo. ¿Y cuál es el ejemplo máximo? Tenemos Job justamente, también Pablo. Un ejemplo, hermanos, en la Escritura. Jesucristo justamente ejerció un liderazgo impresionante, mis hermanos. No tenía nada, era una persona con muy pocos recursos, y sin embargo él conocía la autoridad que ejercía sobre la tierra. ¿Qué hace también con esa autoridad? Decide delegarla. Dice Mateo 10 que toma a 12 principalmente y luego toman a más para delegar esta autoridad que era de Dios, y no decide con ella humillar a los que quizás no tenían mucho conocimiento de la palabra. Al contrario, toma a los desvalidos, toma a los que estaban en una situación pues realmente de vergüenza en el pueblo, y los acoge para darles esta autoridad que ellos no tenían y eventualmente convertirlos en personas completamente transformadas. Entonces el párrafo 2 nos da, hermanos, una invitación a que cuando tengamos un recurso, cuando tengamos una posición relativa en este mundo, que sepamos primeramente que somos advenedizos, como dice Crónicas, y que ocupemos todos estos recursos, estas bondades, bendiciones que nos da nuestro Dios para ejercer un liderazgo eficaz, que podamos tomar a los desvalidos, aquellos que tienen menos, y en lugar de ejercer opresión, esclavitud,
que ejerzamos justamente una figura de empoderamiento para aquellos que lo necesitan. Vamos a pasar, mis hermanos, a los 5 tipos de violencia que nos brinda esta escuela sabática. Me gustaría que hubiera, hermanos, en la congregación ya tenemos a mi hermana Aurora, a mi hermana Margarita, para que también podamos ir leyendo uno por uno. Mi hermana Margarita está más cerca de mi hermano Prócoro y después mi hermana Aurora. Vamos a empezar con la violencia económica. Existen diferentes tipos de violencia. Uno de los siguientes es violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ellos un control total sobre sus recursos financieros, impidiendo acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Gracias, hermana Margarita. Hermanos, ¿algún ejemplo de violencia económica que encontremos ya sea en la Escritura o un ejemplo cotidiano que ustedes conozcan? Aquí dice que es este control, intentar conseguir esta dependencia de una persona para que no pueda realizar actividades. Mi hermana Araceli. Sí, hermano. A mí me toca ver a una vecina que precisamente vive ese tipo de violencia, ¿no? Su marido no la deja trabajar, pero tampoco la provee de nada, y para que le dé algo que ella necesite, o sea, ni lo básico, ¿no? La comida y eso, y para dárselo, pues siempre ella tiene que hacer lo que él diga para que entonces le pueda cubrir esas necesidades básicas. Un ejemplo, hermanos, la vida cotidiana. Mi hermano Mauro también es de la violencia económica. Sí, mi hermano, adelante, por favor. Pasa vos, hermano. Pues, gracias, hermano Procolo. Pues, lo que estamos viendo todos los días, que mucha gente, incluso miembros de nuestra iglesia, pues probablemente han sufrido y que aparece en todos los periódicos, que es lo que se llama el pago de piso y que está totalmente generalizado en el país. Esa es la peor violencia económica que está viviendo nuestro país y que se paga de las peores formas. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Mauro. Menciona, si no lo lograron quizás escuchar, dice algo actual, que existe que llaman el pago de piso, derecho de piso, que es justamente cuando una persona pues trata de vender algo que no está en venta, que es quizás propiedad pública, y trata de ejercer una clase de tributo a esa persona, y pues por supuesto se ocupan otros medios como el miedo, se ocupan otras situaciones para ejercer esta violencia económica y controlar los recursos, mis hermanos. Quisiera mencionarles, es algo que solamente lo menciono por cuestiones de tiempo, pero en la Escritura, por ejemplo, tenemos a un nivel micro, social, encontramos, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud fue algo muy, muy común en la época antigua y era un tipo justamente de violencia económica, porque cuando una familia, cuando un individuo llegaba a encarecer tanto, su única alternativa era la esclavitud. Se llegaba a vender a esa persona y existía pues una forma de controlar su vida entera, porque era la forma en la que él tenía para subsistir. Encontramos, por ejemplo, y yo los invito a que lo puedan leer en sus hogares, la carta del apóstol Pablo a Filemón, solamente tiene un capítulo, pero los versículos 10 al 16. Es una carta que dirige el apóstol Pablo justamente a Filemón, porque se menciona, y el contexto es que su esclavo, era un siervo suyo, que se llamaba Onésimo, escapa de él, y lo que le invita el apóstol Pablo es a que dice, va contigo, el que entrega de hecho esta epístola es Onésimo, y le invita a Filemón a que ya no lo reciba como un esclavo, dice, recíbelo como un hermano. Quita todas esas situaciones, recuerda que ya no vivimos en esas circunstancias, en esa situación, y recíbelo como un hermano, y recuerda cualquier cosa que él te deba, ponlo a mi cuenta. Al final, hermanos, existe este tipo de violencia en la esclavitud, y también a un nivel macro, pues existía el vasallaje entre los países. Vemos, también se los doy nada más el versículo en 1 de Samuel 13:19, pues como el pueblo de Israel en esos tiempos dice que no había espadas, porque los filisteos los obligaron que sus propios recursos no podían generar espadas. Cuando salían a la guerra tenían que salir con instrumentos del campo, porque habían tenido una situación de vasallaje en la que los pueblos obligaban y controlaban los recursos pues de una nación entera. Mi hermana Aurora nos iba a apoyar también con la lectura del siguiente tipo de violencia, que es la violencia psicológica. Violencia psicológica.
Consiste en provocar miedo a través de la intimidación o amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, sus hijas e hijos, e incluso con destruir a sus mascotas y sus bienes. También puede consistir en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Gracias, hermana. Hermanos, ¿algún ejemplo que conozcan, ya sea de las escrituras, de este tipo de violencia psicológica, provocar miedo a través de la intimidación o la amenaza? El esposo de Abigail, ¿no? ¿Se acuerda cómo se llamaba? ¿Por ahí escuché, hermanos? Nabal, justamente. Dice que era un hombre que era rudo de alguna manera, que era, pues, tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y cómo trata no solamente a su pareja, sino que a los demás. Al mismo rey David trata de infundirle esa rudeza y de que no le va a dar nada, así él se encuentra en una situación. También, por ejemplo, hermanos, un ejemplo que les doy para que lo puedan recordar en sus hogares, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 30. Ahí encontramos una historia en la que el pueblo de Israel se encuentra ya sitiado, sobre todo ante la amenaza de Asiria, y llega un general, un alto funcionario del ejército que se llama Rabsaces, y lo que hace, incluso le exhorta el pueblo. Mi hermana en la parte de atrás también tiene una participación, ahorita le damos la palabra. Dice que llega al pueblo y le dice, llega obviamente a hablar con los altos funcionarios, generalmente así funcionaban las embajadas, y lo que le ruegan ellos es que no hablara en hebreo, sino en siriaco, porque no quieren que el pueblo tenga este miedo. Le dice, háblanos en siriaco, porque no queremos que el pueblo escuche estas situaciones que tú estás diciendo. ¿Qué hace el funcionario? Grita en hebreo que no se sientan confiados, que no le crean a Ezequías, que Dios los iba a librar. Y lo que hace justamente es ejercer ese miedo a todo el pueblo para que justamente pudiera romper su espíritu y eventualmente se pudieran rendir más fácil. Mi hermana en la parte de atrás, si gusta dar su participación, ahorita mi hermano Prócoro también está muy cerca de usted para que pueda también comentarlo. En la historia de Samson y Dalila, bueno, no sé si se pueda llamar violencia o también chantaje sentimental, porque claro, ella le decía que si no le daba su secreto, pues es porque él no la quería. Entonces insistió varias veces en eso hasta que logró su cometido. Entonces yo creo que también ahí hubo un poco de eso, ¿no? Sí, hermana, de hecho, aprovechando que tiene el micrófono, ¿nos puede apoyar con la violencia emocional, aprovechando que tiene el micrófono y justamente que podamos tomar esa instancia particular súper importante? Dice así, violencia emocional. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otro tipo de abuso verbal. También se presenta al dañar la relación de la pareja con sus hijas o hijos, o al no permitirle ver a su familia ni a sus amistades. Muchas gracias. Entonces, justamente vemos que hay una línea delgada entre la violencia psicológica y emocional. Parece que hasta incluso se llegan a traslapar en ciertas cosas, ¿no? Porque al final es un daño tanto emocional como psicológico. Lo que dice aquí es que suele minar esta autoestima a través de críticas constantes. Dice que infravalorar capacidades. Lo malo de la violencia emocional, hermanos, es que generalmente, para que se pueda llamar así, suele venir de una persona cercana, porque es de aquellos a los que tendemos a escuchar y a considerar pues alguna situación que nos pueda decir. Mi hermana mencionaba el ejemplo de Dalila y Sansón. Dice Jueces 16, mis hermanos, que si lo podemos leer desde nuestros lugares. Jueces 16, la historia de Dalila y Sansón, que después de mucho tiempo, y era ya Dalila, aunque quizás ella no sentía lo mismo por Sansón, él sí tenía una situación amorosa, él sentía afecto por ella, y en el versículo 16 dice, y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, hermanos. Imagínense de qué nivel tendrían que ser pues no lo menciona la escritura como tal, pero para que diga que tenía que reducir su alma a mortal angustia, era porque el grado de hostigamiento, las palabras que le decía, seguramente eran muy, muy fuertes, y seguramente también llegó a causar esto en Sansón como un caso de violencia emocional. Vamos a pasar a los últimos dos, mis hermanos, la violencia física. Si algún hermano o hermana que guste ayudarnos a darle lectura para que podamos avanzar con estos tipos de violencia. Mi hermano José Luis, muchas gracias.
Violencia física consiste en causar o intentar causar daño a una persona golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, negándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. Violencia sexual conlleva obligar a una persona, incluida la pareja, a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Muchas gracias, hermano José Luis. Vemos entonces estos últimos dos tipos de violencia. La más común, o sobre todo la que llegamos a pensar cuando hablamos de violencia, es la violencia física. Dice, pues, causar cualquier tipo de daño. Dice que puede ser de cualquier manera, pues golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola. Y hermanos, la lista sigue y sigue, pues realmente hay muchas maneras, desgraciadamente, de hacerlo. Y encontramos en la Biblia pues también muchas instancias, incluso en la guerra, incluso se llega a encontrar en instancias particulares. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo sometido por Egipto, era a través justamente de la violencia física. Dice que les ponen capataces, que los trataban mal, incluso que hacen un yugo muy fuerte, seguramente los azotaban para que pudieran pues trabajar de esa manera, porque ellos no tenían ese deseo. Al apóstol Pablo, sus propios pues realmente sus propios compañeros, dice que le daban, que sufrió esos 39 azotes más uno en múltiples ocasiones, hermanos. Dice que lo perseguían, en alguna ocasión lo golpean tan fuerte que pensaban que estaba muerto y lo dejan afuera de la ciudad. Solamente llegan otros seguidores de Cristo que lo ayudan y pues sobrevive, pero hay muchos ejemplos obviamente en la Biblia y muchos de ellos graciosamente incluyen el seguir a Cristo. La iglesia primitiva sufrió mucho de este tipo de violencia porque su opinión no era popular. Ellos no estaban siguiendo lo que los demás hacían y fueron castigados de esta manera. Mi hermano Mauro tiene una participación, adelante, y concluimos con estos tipos de violencia, mis hermanos. Sí, hermano, gracias. En la etapa de la guerra, en esta invasión de Rusia a Ucrania, se han reunido todos los tipos de violencia que aquí se ha señalado. La violencia económica, se ha producido la mayor inflación mundial por la invasión misma de la guerra, y lo cual ha llevado a la pobreza y al hambre a muchos países, especialmente africanos, y aquí mismo se ha reflejado en la inflación que sufrimos y en los Estados Unidos. La violencia psicológica y la violencia física, porque Rusia está amenazando a Ucrania, pero también al resto de los países del occidente, en Europa, con el uso de bombas atómicas y de pequeñas bombas atómicas que se llaman nuques, que son capaces de destruir regiones enteras, con la destrucción, por ejemplo, de plantas nucleares eléctricas, que también producirían un efecto terrorífico en toda Europa, la destrucción de una planta que se llama de Zaporilla. En Ucrania se han visto las peores escenas de bombardeos de casas habitación, de hospitales, de escuelas de niños, de rapto de niños. Los rusos han raptado a miles de niños ucranianos y se los han llevado a su país. Entonces, es la guerra la que reúne todos esos tipos de violencia y pues es algo muy condenable, y condenable también, estoy seguro, por toda la humanidad. Por eso es muy importante que ahora resurja toda la tendencia al respeto a los derechos humanos, que es también uno de los ángulos positivos por los que se debe trabajar. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Mauro. Justamente vemos un ejemplo, la guerra es uno de los ejemplos que incluyen muchos tipos de violencia con motivaciones desgraciadamente muy malas en el fondo. El último tipo que veíamos de la violencia sexual, hermanos, pues dice que es obligar a una persona, y es importante que está incluida la pareja, a participar en un acto sexual sin su consentimiento. También hay ejemplos en la escritura, hermanos, leíamos justamente Siquem con Dina, pues cómo existe cómo la fuerza, y también vemos otros ejemplos en la escritura sobre la violencia sexual, como en Jueces capítulo 19.
Conocemos la historia, hermanos, o si no, los invito a que podamos leerla en nuestros hogares por cuestiones de tiempo y contemplemos también cómo realmente ninguna de estas instancias de violencia son aprobadas por nuestro Dios. Y me gustaría que concluyéramos hasta este momento ya estudiamos la violencia, cómo se manifiesta, cómo podemos tener conciencia sobre cómo existen distintas manifestaciones y sobre todo que concluyamos, hermanos, que pues es un camino de la vida, es una forma de realizar las cosas y en ninguna circunstancia está consentida ni promovida por nuestro Dios, hermanos, que podamos tener en cuenta eso, que el origen en muchas ocasiones realmente en el núcleo se encuentra cuando nos alejamos de nuestro Dios y no queremos tenerlo en nuestra noticia. Y entonces, hermanos, que podamos tener en cuenta que no es la manera de nuestro Dios la violencia, sino es la manera del mundo. Les pongo esta última diapositiva de los 5 ejemplos con los usos que se hace incorrectos de las bendiciones de nuestro Dios en cada uno de ellos, económicamente hablando, psicológica, emocional, física y sexual, mis hermanos. Vamos a pasar al párrafo número 3 para que entendamos ahora cuál es la manera de nuestro Dios, cómo es que Él nos indica, cuál es el consejo que encontramos en la Escritura. ¿Algún hermano o hermana en la congregación que guste ponerse de pie y ayudarnos? Mi hermana Verónica, para que nos pueda ayudar con la lectura del párrafo número 3, por favor. Los diferentes tipos de violencias se dan prácticamente en todos los ámbitos sociales, en la calle, en el trabajo, en la escuela e incluso en el hogar y muchos otros espacios. Además debemos tener siempre presente que desde los tiempos remotos, Génesis 6:11 y Ezequiel 22:29, nuestro Dios nos ha mostrado que los actos violentos jamás serán vistos con agrado por su parte. Por ejemplo, dice en el libro de los Salmos, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Salmo 11:5. Como podemos apreciar, Dios siempre ha demandado que el ser humano sea justo y misericordioso. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Zacarías 7:9 y 10. La justicia es un acto que agrada a Dios y la enseñanza de las Sagradas Escrituras siempre la pone de la mano con la encomienda de tener cuidado de los menesterosos. Proverbios 22:3, Miqueas 6:8, Deuteronomio 24:14 y 15 y Éxodo 22:21 y 22. Gracias, hermana Verónica, por esta lectura. Entonces, hermanos, vemos que la manera del mundo es la violencia, es esta forma que se ha alejado de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda? Aquí encontramos algunos versos, algunos pasajes que nos muestran cuál es la manera de Dios. Dice, por ejemplo, en el Salmo 11:15, que Jehová prueba al justo, pero al malo, que ama la violencia, lo aborrece. Vemos un ejemplo de cómo la manera de Dios es la justicia primeramente. Dice que Dios siempre ha demandado al ser humano la justicia, la misericordia, mis hermanos, y en última instancia también la caridad, y por último, como veíamos al inicio y en el objetivo, la paz. Una vez que llegamos a entender todos los frutos, aquello que Dios demanda de nosotros, llegamos a poder fomentar un entorno de paz en nuestras vidas, que es lo que Dios quiere para nosotros. Hay muchos ejemplos, hermanos. Conocemos, por ejemplo, y quisiera dar rápidamente 3 versículos únicamente, para que viéramos cómo en leyes, cuando da la ley, Dios lo indica de esta manera, y después damos la participación a mi hermano Ariel. Levítico capítulo 25, mis hermanos. Capítulo 25, capítulo 19 primero, mis hermanos, de Levítico, versículo 32. Mi hermano Andrés. Y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Un poco, ¿puedes seguir hasta el 34, hermano, por favor? Sí, cómo no. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrina entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios.
Amén. Gracias, hermano Andrés. Entonces, con respecto a la justicia, hermanos, leyes que dice nuestro Dios invita a honrar a las personas mayores. Dice que no debemos delante de las canas te levantarás, honrar a las personas que ya tienen edad, porque tienen experiencia, porque realmente nos pueden brindar esa sabiduría. Los invita a que tengan empatía por los extranjeros, porque no solamente están en una posición desafortunada en muchas ocasiones y más en esos tiempos, sino que dice, tú mismo fuiste extranjero. Los invita a que tengan en su corazón el deseo de ver a la otra persona en la situación en la que se encuentra. Incluso más adelante la justicia se revela, el versículo 36, les pide que siempre existan balanzas justas, pesas justas, efa justo, injusto, porque dice que la invitación es que puedan aprender de nuestro Dios, que Él es su Dios, y esa es la manera en la que Él actúa, mis hermanos. Nos invita siempre a la justicia. También nos invita a la misericordia. Ahora sí, capítulo 25 de Levítico. Si alguien gusta darle lectura al 25, mis hermanos, versículo número 3 hasta el 6, 3 al 6, mis hermanos. También es una ley que invita a la misericordia y que, de hecho, hasta el versículo 12, pero vamos a leer nada más hasta el 6, pero es todo algo que conocemos, hermanos. Adelante, mi hermana Gloria. Dice, desde el 3, ¿verdad, hermano? Desde el 3, por favor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado de Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será a la tierra, mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Pues dice entonces que también encontramos la misericordia. Dice que existía este año que era una oportunidad para dar a aquellos que no tenían, y Dios les dice que no hagan esta actividad porque iba a haber abundancia, hermanos. Y también encontramos más adelante el año del jubileo, que era una oportunidad que Dios daba para que existiera libertad, independientemente de las circunstancias en las que la vida habría puesto quizás a la esclavitud de uno de sus hermanos. También es una situación que revela en la ley de nuestro Dios la infinita misericordia que está brindándonos. Dice Deuteronomio 15, hermanos, por último, también para que veamos la caridad. Uno de los mandamientos de nuestro Dios que nos invita, nos exhorta a la caridad. Deuteronomio 15, versículos 6 al 10. Si alguien lo quiere leer, mis hermanos, y si no, lo leemos desde nuestros lugares. Deuteronomio 15, 6 al 10. Mi hermana Aurora tiene la palabra. Como te ha dicho, prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado, y enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, y a tu menesteroso en tu tierra. Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre de ti. Y cuando lo despidieres libre de ti, no lo enviarás vacío. Le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido,
y acordarte has que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Amén. Hasta ahí, muchísimas gracias, hermana Aurora. Entonces, dice, hermanos, del versículo 10, cuida a nuestro Dios, que en nuestro corazón, dice, no sea en tu corazón un perverso pensamiento. Dios ama al dador alegre, hermanos. Dice que le debemos de dar y Él promete que va a existir una multiplicación de todos estos bienes. Nos invita a que nuestra caridad vaya más allá de lo físico, que si hemos de dar, que lo demos justamente con la alegría de poder proveer a aquellos que no tienen. Vamos, hermanos, solamente a decir esto. Cuando llegamos a tener todos estos valores, que vemos la justicia, que tenemos la misericordia y la caridad de nuestro Dios, sucede lo que dice Filipenses 4:7. Le voy a pedir a mi hermano José Luis si nos puede apoyar a leer Filipenses 4:7. Llegamos a tener todas estas situaciones a las que nos manda nuestro Dios, y en ese momento, hermanos, podemos conocer la paz de nuestro Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, mi hermano, se puede permanecer ahí porque también nuestro hermano Ariel tiene una participación. Vamos a concluir con esta participación de mi hermano Ariel, que tiene también en la parte... Gracias, hermano. De hecho, fíjese que quería decir que esta cuestión de la violencia, esta cuestión de los derechos humanos que se tiene mundialmente de respeto a cada ser humano, de una idea de Santo Tomás de Aquino, establece una teoría que se llama la ley natural, que para él decía que pues obviamente pues como para Dios todos somos iguales, el humano es su obra maestra, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, a cualquier humano se le debe respetar su cuerpo, se le debe respetar su autonomía, sus ideas y todo. Y gracias a eso, pues, se establece esta ley divina por Dios, de que, pues, ante sus ojos todos somos iguales. Y poniéndonos más extremos, solamente autores como Marqués de Sade o William Golding, que decía que el ser humano muy en lo profundo, lamentablemente, pues, como que quiere satisfacer todos estos placeres y en ello llega la violencia, y esa es la razón que se dice que para ejercer violencia no necesariamente debe haber un trauma psicológico o algo así. Lamentablemente pues la ejerce simplemente porque puede, y es en esta cuestión donde se me viene a la mente mucho una enseñanza nuevamente vuelvo a mencionar a Søren Kierkegaard, que decía que para que el humano viva en paz, por un lado no necesita hacer caso ni a grupos políticos ni a tribus urbanas, pero por el otro tampoco debe enfocarse únicamente en satisfacer sus placeres, porque esos placeres son bastante duraderos y en ello también entra este sadismo, como podríamos llamarle, sino que más bien debe hacerle a la voz de su conciencia y lo que le dicta que está bien, y que de hecho para el propio pensador vendría a ser la voz de que le dicta lo que haga, que él considera que está bien por parte de Dios, y en este caso, pues también de las Sagradas Escrituras. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Ariel. Tiene mucha razón, hermanos, justamente analizando la manera que veíamos del mundo y la manera de nuestro Dios, no podemos encontrar un contraste más grande que lo que dice justamente, y leíamos en unos momentos, Filipenses 4:7, que esta paz, cuando llegamos a brindar y seguir todas estas leyes que nos da nuestro Dios, llega la paz de nuestro Dios, que sobrepuja todo entendimiento. Y dice también algo importante, veamos que la violencia empieza en nuestros corazones, pero también la paz puede empezar en nuestros corazones. Dice que esta paz guardará nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Más adelante, versículos 8, mis hermanos, para concluir con esto, que es la manera de nuestro Dios, que es lo que invita el apóstol Pablo a que sigamos con respecto a los caminos de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Esta, hermanos, es la manera de nuestro Dios. Es el contraste tan grande que podemos encontrar entre un mundo y el otro, entre la manera de actuar del hombre alejándose de Dios, del mundo, y la manera que nos invita a Dios que podamos ser. Vamos a concluir con el párrafo número 4, mis hermanos. Voy a dar lectura por cuestiones de tiempo, para que podamos entender cuál es la invitación final. Amados hermanos, no hay nada que justifique actos violentos para con los demás.
Todo lo contrario, incluso hay que socorrer a los que nos aborrecen. Romanos 12:20 y Proverbios 25:21. Nuestro Señor Jesucristo nos insta aún a pedir por los que nos persiguen u oprimen, de acuerdo a Mateo 5:44. Necesitamos identificar y examinar nuestra vida a fin de quitar de nosotros la ira, el enojo y la violencia, pues de lo contrario seremos castigados. Déjate de la ira y depón del enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, más los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmo 37:8-9. Siguiendo este consejo de nuestro Dios, podemos vivir una vida lejos de la violencia y cercana a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, esta es la invitación definitivamente. Vimos que existe la manera del mundo, que es siempre violenta. Vemos que existe la manera de Dios, que es siempre paz, que es siempre misericordia, que es siempre justicia. La pregunta final, mis hermanos, ¿cuál es nuestra manera? ¿En qué lado estamos, hermanos? Vamos a leer un último versículo, hermanos, podamos seguirlo desde nuestros lugares. Dice Efesios 4. Con respecto a esta última pregunta, por supuesto que es personal, pero algo que es cierto, y es que tenemos que ser muy conscientes, ser muy sinceros, honestos con nosotros mismos. Aceptar que ciertamente no somos perfectos, que tenemos errores, que podemos caer, pero lo más importante es que nunca dejemos de buscar ese camino de perfección, que nuestro corazón esté realmente buscándolo. Dice Efesios 4:22, mis hermanos, Efesios 4:22. La invitación justamente de Pablo es porque conoce que en esta congregación existen humanos que tienen errores, que tienen defectos, y es una invitación que podemos hacernos todos los días. Versículo 22 dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Existe un viejo hombre, acepta y reconoce que nuestro viejo hombre está viciado en error. Pero dice el 23, a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, la manera de Dios. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el 28, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Hermanos, esta es la invitación que yo les hago en esta mañana, que reconozcamos quizás que tenemos errores, que existe un viejo hombre, pero que podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Mi hermano Andrés, vamos a concluir con su participación brevemente para que podamos tener tiempo para las preguntas. Efesios 4:29, porque a veces nosotros, o conscientes o inconscientes, a veces ofendemos con palabras que parece que son válidas. Cuando estamos molestos, cuando tenemos algo que no nos gusta, dice así: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. O sea, aquí nos invita, como decías, a ninguna palabra torpe salga, y mucho menos ofender delante o públicamente a algún hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Andrés. Que mantengamos también esa impecabilidad en nuestras palabras. Hermana Judith, por cuestiones de tiempo no le puedo ahorita ya dar participación, pero le pido una disculpa. Vamos a pasar a las preguntas, mis hermanos. Son realmente breves, muchas de ellas están directamente en los párrafos. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice así: ¿qué entiende usted por violencia? Es cierto que pregunta por el entendimiento y veíamos que la violencia, para empezar, es una forma, una manera de realizar las cosas. Pero el párrafo 1 nos brinda toda una definición completa que creo que se expande bastante bien, hermanos. En el párrafo 1 encontramos una definición muy clara. Pregunta número 2. ¿Qué concepto muestra la Escritura de la violencia? De acuerdo a Eclesiastés 4:1, veíamos que la violencia, hermanos, pues a veces parece ser natural al hombre, que existe debajo del cielo, debajo de las obras que se hacen aquí en la tierra. Pregunta número 3. ¿En qué ámbitos sociales se puede encontrar actos violentos? Absolutamente en todos, hermanos. Pregunta 4. ¿Cuántos tipos de violencia se exponen en esta lección? Vimos, hermanos, 5 tipos. Pregunta 5. Menciona algunas características de la violencia física. Veíamos entre algunas cosas, pues, propinar patadas, decía que también golpear, decía que quemar. Hermanos, podemos hacer una lista muy larga, pero bueno, conocemos cuáles son los detalles. Pregunta 6. Describa brevemente en qué consiste la violencia psicológica. En esencia, hermanos, dice el cuaderno que ejercer una clase de temor, aprovechar
esta situación de poder para conseguir un beneficio personal. También lo menciona así como más la emocional justamente, pero están íntimamente ligadas. Pregunta 7, ¿de qué manera se presenta la violencia sexual? Digamos que es cuando se obliga a cualquier persona, incluida la pareja, a un acto sexual, hermanos. Dice así, es breve realmente la definición, participar en un acto sexual. Dice la pregunta 8, ¿cómo se puede violentar una persona de manera económica? Tomando control sobre sus posesiones, mis hermanos, sobre aquellas situaciones que tiene para subsistir. ¿Cómo ve a Dios a los que hacen violencia? La pregunta 9 dice así, y dice el Salmo 11:5, dice que no los ve bien, hermano, que los aborrece, entonces de una manera muy mala. Pregunta 10, ¿qué recomienda la palabra de Dios respecto a la ira? ¿Y qué sucede si no obedecemos? Leíamos en el último párrafo de Salmo 37, recomienda que la depongamos, que nos alejemos de ella, y si no obedecemos, mis hermanos, pues dice que serán talados los malignos. Esas son las respuestas a las preguntas de esta escuela sabática. Solamente quisiera poner una frase en la última diapositiva, si mis hermanos en cabina me pudieran apoyar a ponerla. Es la frase de un escritor norteamericano que se llama Joel Goldsmith, y dice, hermanos, es una invitación también en esta mañana, siempre vamos a tener dos maneras de hacer las cosas, lo estudiamos hoy, y la frase de este escritor dice así, que Dios debe convertirse en una actividad en nuestra conciencia. Cuando llevamos justamente, mis hermanos, la palabra de Dios y a Dios mismo, que es todo lo que Él nos invita a hacer, a una actividad consciente, algo que estemos siempre pensando cómo hacerlo mejor, yo creo que es cuando llegamos a encontrar esta paz que menciona Filipenses 4:7. Mis amados hermanos, por supuesto la invitación es esa, mi deseo es que podamos encontrar siempre la mejor manera de hacer las cosas y alejarnos de la violencia. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.